Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro que les va a encantar, una de esas historias que nos tocan el corazón y nos recuerdan la magia del amor. El título lo dice todo, Serkan le declara su amor a Özge, un momento inolvidable. Sí, señoras y señores, vamos a desgranar uno de esos momentos cumbre, de esos instantes que quedan grabados a fuego en la memoria de cualquier fan. Si son nuevos por aquí y aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo o activen la campanita y así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras, porque tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes. Hoy nos vamos a meter de lleno en la piel de Serkan y Özge, en ese preciso instante en que el corazón de uno decide abrirse de par en par ante el otro. Es una escena que muchos hemos esperado con ansias, y cuando llegó, vaya si cumplió las expectativas. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra que hizo de esta declaración un momento verdaderamente inolvidable. Bueno, ¿por dónde empezamos? Imaginen la escena. La tensión en el aire, esa mezcla de nerviosismo y esperanza que precede a las grandes confesiones. Serkan, siempre tan reservado, tan contenido, se encuentra en un punto crucial. Lleva tiempo luchando contra sus sentimientos, intentando mantener una fachada de profesionalismo o tal vez simplemente temiendo el rechazo, temiendo lo que significaría dar este paso. Pero el amor, amigos míos, tiene esa fuerza que empuja, que no se conforma con permanecer oculto. Y Özge, ella, tan radiante, tan bueno, tan Özge. Su presencia ilumina cualquier lugar, y para Serkan, debe ser como un faro en medio de una tormenta. La pregunta es, ¿qué lo lleva a este punto de quiebre? ¿Qué chispa enciende la mecha? Probablemente todo empezó con pequeñas cosas, esos gestos sutiles que uno hace cuando está enamorado y aún no se da cuenta del todo. Un roce de manos que dura un segundo más de lo necesario, una mirada que se prolonga, una sonrisa cómplice ante una broma que solo ellos entienden. Serkan, con su mente analítica, quizás ha estado intentando racionalizarlo todo, buscando una explicación lógica para esa atracción tan fuerte, para esa necesidad de estar cerca de Özge. Pero llega un momento en que la lógica se rinde ante la evidencia del corazón. Y esa evidencia, en este caso, es avasalladora. Piensen en el contexto. ¿En qué situación se encuentran? Están en un momento de peligro, donde la vida les enseña lo frágil que es todo y la importancia de expresar lo que uno siente antes de que sea demasiado tarde. O quizás es un momento de calma aparente, pero cargado de una intensidad emocional que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, acumulándose hasta desbordarse. La belleza de este tipo de escenas es precisamente la anticipación. Nosotros como espectadores ya sentimos esa conexión entre ellos, vemos cómo se miran, cómo interactúan y sabemos, o al menos intuimos, que algo grande está a punto de suceder. Y entonces llega el momento. Serkan, con una valentía que quizás él mismo no sabía que poseía, decide dar el paso. ¿Cómo lo hace? ¿Es una declaración impulsiva, surgida de la emoción del momento, o ha estado preparándola mentalmente, ensayando las palabras en su cabeza hasta que suenan perfectas? Yo me inclino a pensar que aunque haya podido meditarlo, el torrente de emociones en ese instante lo lleva a expresarse de una manera auténtica y visceral. No se trata de un discurso ensayado, sino de la verdad desnuda de su corazón. Imaginemos esas primeras palabras. Quizás empieza con algo tentativo como, Özge, hay algo que necesito decirte. O tal vez va directo al grano con la fuerza que le da la convicción, Özge, estoy enamorado de ti. Uf. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. ¿Y Özge cómo reacciona? ¿Se sorprende, se emociona, se queda muda? Lo más probable es que sus ojos, llenos de asombro y esperanza, busquen la confirmación en los de Serkan. Un silencio expectante cargado de significado. Un universo entero contenido en ese intercambio de miradas. Lo fascinante de estas declaraciones de amor es que no solo nos muestran los sentimientos de quien confiesa, sino también la vulnerabilidad. Serkan, al abrir su corazón de esta manera, se expone. Deja a un lado sus defensas, sus miedos, y se muestra tal cual es. Y eso, amigos, es un acto de profundo coraje y de amor incondicional. Es decir, esto es lo que siento, acéptalo o no, pero es la verdad. Y mientras Serkan habla, podemos imaginar la avalancha de emociones que pasan por la mente de Özge. Tal vez ella también ha estado sintiendo algo parecido,
pero no se atrevía a manifestarlo por miedo a arruinar la amistad o la relación que ya tienen. O tal vez para ella esto sea una completa sorpresa, pero una sorpresa bienvenida, una que enciende todas las alarmas de ese propio corazón. Ahora, vamos a meternos en los detalles de la declaración en sí. ¿Qué palabras elige Serkan? ¿Se centra en las cualidades que admira de Özge? ¿En cómo ella lo hace sentir? Podríamos imaginar frases como, desde que te conocí mi vida ha cobrado un sentido diferente, o tu risa es la melodía que quiero escuchar todos los días, o no puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión en su voz, debe ser una pincelada en el cuadro de sus sentimientos. Y no olvidemos el lenguaje corporal. Un leve temblor en las manos, una respiración agitada, la forma en que sus ojos no se despegan de Özge, buscando una señal, una respuesta. El entorno también juega un papel importante. ¿Es un lugar romántico como bajo la luz de la luna, o un lugar más cotidiano que de repente se convierte en el escenario de un drama romántico? El contraste entre lo ordinario y lo extraordinario de este momento lo hace aún más impactante. Lo que hace a esta declaración inolvidable no es solo el hecho de que ocurra, sino la forma en que se desarrolla y la conexión que revela entre Serkan y Özge. Es la culminación de un viaje emocional, el punto de inflexión que cambia para siempre su relación. Para Serkan, es la liberación de un peso, la valentía de perseguir la felicidad. Para Özge es el reconocimiento de sus propios sentimientos, la posibilidad de un futuro juntos. Este tipo de escenas nos recuerdan por qué amamos las historias. Nos permiten soñar, nos inspiran, nos hacen creer en la fuerza del amor. Ver a un personaje como Serkan, que a menudo lucha por expresar sus emociones, dar este paso, es enormemente gratificante para el espectador. Nos enseña que a pesar de las dificultades, a pesar de los miedos, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Ahora, pensemos en las ramificaciones. ¿Qué sucede después de esta declaración? Esto es solo el principio. La confesión es el catalizador que abre las puertas a una nueva etapa en su relación. ¿Cómo reaccionan ante esta nueva realidad? ¿Habrá desafíos, miedos, o será un camino de rosas? Es el inicio de un capítulo lleno de promesas y, sin duda, de más momentos emocionantes. En resumen, la declaración de amor de Serkan a Özge es un evento que marca un antes y un después. Es un testimonio de la valentía, la vulnerabilidad y la fuerza del amor. Es el momento en que los sentimientos ocultos salen a la luz, transformando la dinámica de su relación para siempre. Fue un instante cargado de emoción, de esperanza y sobre todo, de amor puro y sincero. Y hasta aquí nuestro análisis de este momento tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle de esta hermosa declaración. Fue un honor para mí compartir estas reflexiones con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este momento. ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Creen que fue el momento perfecto? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.